Comenzamos a grabar. Estamos al aire. Ya. Voy a acomodar. Las personas que entran en chat. Bien, entonces, no me equivoco, lo último que vimos fue funciones en varias variables. ¿Ya? Entonces, definimos lo que era una función en n variable, una función de Rn a R, obviamente con un dominio dentro de Rn, al cual se va a restringir para que la función esté bien definida. Y por ejemplo, tuvimos esas funciones que están ahí, donde ya calculamos los dominios de, bueno, calculamos un dominio que es el primero y el segundo se los dije a ustedes. Que en particular, uno de ustedes, creo que fue María Loreto, me dijo de inmediato cuál era el dominio del logaritmo, que eran los mayores que 0, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, lo que había que hacer era dibujar esa parábola y fijarse cuáles son los puntos que corresponden, que están dentro de la parábola, dentro de las ramas o fuera. Bien, entonces la gráfica de la función se definía de esa manera, como en la manera usual, cuando a veces en el caso de R2 se tomaba el x, f de x, el cual lo llamábamos y graficábamos los puntos en base a las coordenadas x, y, donde el y representaba los valores de f de x. Aquí ocurre lo mismo, pero en más variables, ¿cierto? Vamos a tener n variables, y la gráfica, la última variable, que va a ser la variable n más 1, va a dependerle de las demás, como f de x, x1 hasta x sub n. Bien, entonces las gráficas para n igual a 1 era una curva en el plano, ¿cierto? Como lo que dije al principio, un x, y. En el caso n igual a 2 van a ser superficies, y en el caso n igual a 3 en adelante, ya es más difícil visualizar una gráfica porque no tenemos más, no es posible dibujar más ejes, porque creo que hice al final un dibujo que, o sea, si teníamos una superficie, de ahí teníamos que levantarnos hacia otra dimensión, ¿cierto? Bien, también generalizamos la noción de curvas de nivel, la cual llamamos conjuntos de nivel, y en este caso eran todas las preimágenes de un número, ¿cierto? Todas las preimágenes de un número, los cuales nos daban, por ejemplo, para el caso n igual a 2, no, aquí cambiamos lo n. Para el caso n igual a 3, lo que nos daba eran superficie de nivel. Entonces ya no eran curvitas de nivel como antes, que antes nos daban una circunferencia, una elipse, una parábola, una hipérbola, ¿cierto? En este caso nos van a dar superficies de nivel, cada una de ellas. Y cuando cuando colocamos planos de forma vertical, ¿ya? Y los cortamos con la superficie, estas se van a llamar secciones. Así como algunas veces dijimos ya para x igual a 0 o para x igual a 1, cosas así. Entonces, como es la gráfica que se intersectaba con la superficie, entonces eso es una sección. Bien. Creo que llegamos hasta aquí. ¿Ya? No estoy muy seguro, pero creo que llegamos hasta aquí. Voy a dejar admitir a una persona que viene. Y entonces, por ejemplo, ahí sí. Y entonces, por ejemplo, para esta gráfica, no, de veras que analizamos la gráfica del cono, ¿cierto? Sí, analizamos que este era un cono, pero que no tenía la parte de abajo, ¿ya? Simplemente porque estábamos tomando la parte positiva al decir z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? La parte negativa, que era z igual a menos la raíz, es la parte de abajo, ¿ya? El dibujo del cono de abajo. Pero en este caso no se toma porque no sería función si tomara dos valores z. ¿Ya? Si para un par de x, y tomara dos valores de z no es función.
deja de ser función. Bien, entonces, por ejemplo, aquí las curvas de nivel son circunferencias, ¿cierto? Y si tomamos secciones, son parábolas. ¿Ya? Son, a ver, déjenme ver, las secciones son, para hacerte igual algo, X, un número, no, son hipérbolas, perdón, son hipérbolas. Claro, porque quedaría la rama de arriba solamente en cada valor de X e Y. ¿Ya? Si dejamos un valor de X e Y fijo, simplemente le vamos al cuadrado, entonces nos va a quedar z cuadrado, por ejemplo, para el valor de X fijo, digamos 1, ¿ya? Elevamos al cuadrado, nos va a quedar z cuadrado igual a raíz de 1, perdón, ya elevamos al cuadrado, así que sería z cuadrado igual a 1 más y cuadrado, así que nos quedaría x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, que es una hipérbola, y simplemente nos quedaría con la rama de aquí y la rama de acá, ¿ya? Pero nos enfocamos en la de arriba solamente, porque la rama de abajo no está, no hay valores de z, así que es solamente una rama de la hipérbola en cada sección. Ya. Bien. Uno de los últimos ejemplos era describir la gráfica de esta función. Como dije anteriormente, ya no va a ser posible dibujarla en 3 dimensiones, porque acá lo que tenemos es otra variable igual a esta función. ¿Ya? Entonces, permítanme ir a la pizarra. No ha entrado nadie todavía. Pizarrita. Ya, y los que entran. Entonces, la función era f de x, y, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros le damos algún valor a esto, por ejemplo t, ¿ya? Entonces tendríamos que graficar en el eje x, en el eje y, en el eje z y levantar al eje t. Entonces tenemos 4 dimensiones, las cuales no vamos a poder graficar, porque en general los dibujos se toman con alto, ancho y largo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ahora nos salimos de eso. ¿Dónde lo tomamos? Digamos que en nuestra dimensión sería el tiempo. No tenemos dónde graficarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar los conjuntos de nivel, para ver cómo son los conjuntos de nivel. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos t igual a 1? Entonces t igual a 1 nos va a quedar 1 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Y esto es alguna figura conocida? La elipsoide. ¿O no? Más preciso que eso. Sí, es una elipsoide, pero más precisa. Es una elipsoide donde el A, B y C son todos iguales. Así que en el caso de la elipsoide, cuando son todos iguales, todos los A ejes, la esfera. a la esfera, ¿cierto? Muy bien, la esfera de radio 1. Así que esto tiene como figura una esfera de radio 1. ¿Ya? Es una esfera de radio 1. Así que aquí pasa por el 1, por el 0, 1, 0. Aquí pasa por el 1, 0, 0. Y acá arriba pasa por el 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si coloco t igual a 4? ¿Ya? Con t igual a 4 nos quedaría 4 igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado, ¿cierto? Y ahora sería una esfera de radio 2. Así que sería un poquitito más grande. Sería de esa manera. Ahí. En esta parte estaría pasando por el 2 acá, 2 acá y 2 arriba. Obviamente pasa por el menos 2 en cada uno de los casos, pero como referencia tomamos los dos. Y por último podríamos, ya para hacer un último
un último caso sería eso, ¿cierto? Ya. Y aquí tenemos otra esfera, pero en este caso, entonces se viene para acá, ya, se va para la parte de atrás, entonces pasaría por el 3, pasaría por el 3 y pasaría por el 3. Así que tendríamos una esfera de radio 3. ¿Ya? Entonces, como anteriormente vimos, cuando le damos valores a uno de los, a una de las variables, ¿cierto? Entonces los que nos quedaban eran curvas de nivel, curvas que graficábamos en los planos, ¿cierto? Planos paralelos a XY, paralelos a YZ y a XZ. Ahora lo que tenemos son superficies de nivel. En este caso, cada una de ellas es una esfera. Y cada una de estas esferas corresponde a otro eje que ya no podemos, digamos, ya no podemos incorporar aquí como cuarta dimensión, ¿ya? Pero cada uno de ellos, por ejemplo, la esfera que está dentro, corresponde al valor de t igual a 1, aquí con este t. Ya recordando que este es x, este es y y este es z. Entonces, ¿qué hay en el nivel 1 de t? En el nivel 1 de t hay una esfera de radio 1. ¿Qué hay en el nivel 2 de t? Hay una esfera, pero en este caso de radio 2. ¿Qué hay en el nivel 3 de t? Hay una esfera de radio 3. ¿Ya? Entonces, como antes era más sencillo decir, ¿cómo se llama? Anteriormente era más sencillo decir en el nivel 1 de z, hay una curva acá, ¿cierto? En ese plano, hay una curva. En el nivel 2 hay otra curva, ¿cierto? ¿Ya? Acá no, pues acá es más difícil, no podemos ubicar el t, así que por lo tanto decimos en el nivel 1 el nivel 1 hay una esferita, en el nivel 2 hay otra esferita y en el nivel 3 otra esferita. El radio más grande a medida que el t va aumentando. Obviamente, como es una suma de cuadrados, ya no hay niveles negativos, ¿cierto? Para el t. ¿Ya? Es una suma de cuadrados, así que el t siempre va a ser positivo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Se va entendiendo que en este caso ya podemos dibujar las curvas de nivel, o sea, las superficies de nivel, pero no la gráfica en sí. Muy bien, dedito para arriba. Perfecto. Preferí decirlo con un poco más de rigor, porque la clase anterior ya había mencionado algo de esto, pero ya cuando uno lo explica y lo va dibujando uno, creo que queda un poco más claro. Bien. Bueno, y ahí está, pues les dejé la grafiquita también en el documento. Creo que este documento lo subí, no estoy muy seguro. Y por último les dejé como ejercicio hacer lo mismo, describir la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente las superficies de nivel, ¿ya? Solamente digo que las superficies de nivel. Bien. Entonces, cambiando de documento, vamos a ver ahora lo que son conjuntos abiertos y límites en varias variables. ¿Ya? Entonces, ya en cursos anteriores se definió lo que era un conjunto abierto, o sea, en realidad se definió lo que era un intervalo abierto. Entonces, ¿qué era un intervalo abierto? Era un intervalo que simplemente no tomaba los puntos extremos, ¿cierto? Por ejemplo, el cual a veces se puede uno enredar y lo que hace es colocar las notaciones así, ¿cierto? Ya dependiendo de cómo le acomode a ustedes. ¿Ya? Entonces eso decía lo que era un intervalo abierto. Que a veces se pueden confundir con puntos, pero no depende de los contextos al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el intervalo abierto menos 1, menos 1, 1? Lo que era es simplemente todos los puntos que están entre menos 1 y 1, exceptuando el menos 1 y el 1. No sé cómo se lo graficaban a ustedes anteriormente, pero en general yo lo hacía de esta manera. ¿Ya? Se toman todos los puntos que están entre menos 1 y 1, excepto los puntitos ahí que están con la bolita sin pintar. En cambio, por ejemplo, para un intervalo cerrado, o bueno, podríamos graficarlo en el mismo, quizás con otro color.
como para tomar que es la misma recta real donde estamos graficando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el intervalo cerrado 0,2, lo que hacía éramos pintar los extremos para más o menos decir que el intervalo 0,2 es todo lo que está dentro de 0,2, incluyendo el 0 y el 2, ya, todos los puntos. En cambio, el intervalo abierto, menos 1, 1, son todos los puntos que están entre menos 1 y 1, excepto el menos 1 y el 1, excepto los extremos. Entonces, eso es lo que en principio uno conoce como intervalos abiertos y sus respectivos intervalos cerrados, ¿cierto? Bien, entonces la idea es que vamos a generalizar eso para un Rn cualquiera. Entonces ya aquí no van a ser intervalos, sino que van a ser figuras que no tienen los bordes. ¿Ya? No tienen los bordes, y en este caso esos bordes, bueno, los vamos a llamar frontera. Me disculpan un minuto, necesito hacer algo. Disculpa, pero estoy un poco congestionado. Bien, entonces, disculpen la interrupción, digamos, es la idea de generalizar, ¿cierto? De generalizar lo que era el concepto de intervalo abierto. ¿Ya? Pero ahora vamos a definir lo que son conjuntos abiertos, pero primero pasando por lo que son bolas abiertas. Entonces, eh, ¿cómo se define lo que es una bola abierta? Entonces, una bola abierta se define como todos los puntos que tienen la misma distancia. Bueno, en principio las esferas son eso, ¿cierto? Las esferas son todos los puntos que tienen la misma distancia con un centro, ¿ya? En este caso lo llamamos x0 y radio r. Entonces los puntos que están menores a ese radio son los que se toman en este conjunto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, el dibujo más grande que podemos hacer es en 3 dimensiones. Así que si tomamos x0, ¿ya? Tomamos los puntos, no, los puntos que están a una distancia r como referencia, no tomándolos en cuenta, ¿ya? Todos los puntos que están a una distancia r. Y entonces, todos los puntitos que sean con distancia más corta, ¿ya? Digamos por aquí así, algo que le falte llegar al R, por ejemplo ese puntito X que está ahí, ¿ya? Entonces todo lo que está dentro de la esfera, exceptuando los bordes, son los puntos que están dentro de la bola. Así que, ¿qué es lo que hacen ustedes? Toman la esfera, la rellenan como sólida, la esfera al final es una pelota, ¿cierto? Y le quitan el borde.
Me quitan todos los puntos que están a distancia R. Y por eso queda como menor. ¿Ya? Si fuera menor o igual, entonces sería la esfera completa, la esfera sólida con el borde incluido. Pero en este caso, son todas las esferas sólidas excepto los bordes que están justo a distancia R. Entonces, eso es una bola abierta. ¿Se entendió bien el concepto, cierto? No sé si fui muy redundante o me enredé un poco en explicar. ¿Ya? Y en el caso de, por ejemplo, que uno de los casos más sencillos sería ¿cómo se llama? NR2. Entonces, ¿qué es NR2? Es tomar la circunferencia, sin los puntitos de la circunferencia, ¿cierto? Y todo lo que está dentro de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, eso es una bola de centro 1, menos 1 y radio 2. ¿Ya? Serían todos los puntos que están dentro de la circunferencia. Y los bordes no se toman. Por eso es que uno los pone con línea punteada, los bordes. Y bueno, para el caso de R igual a 2, como dije anteriormente, o sea, de R igual a 3, de N igual a 3, perdón, son esferas. ¿Ya? Son esferas sin la cáscara, se puede decir así. Bien. Entonces, a partir de eso, ya de la definición de bolas abiertas, se tiene que, ¿cómo se llama? Vamos a definir el conjunto, un conjunto abierto. ¿Ya? Entonces, bueno, como anteriormente dijimos, ya esta parte la dije muy dispersa, pero aquí está con más detalle, ¿cierto? Para n igual a 1 es el intervalo abierto, para n igual a 2. Intervalo abierto con centro x0, ¿cierto? Así que menos r para un lado, r para el otro, ¿ya? Así que sería todos los puntos que están entre lo que es restar r y sumar r, y en cambio para n igual a 2 tenemos el interior del disco que más o menos vimos acá, ¿ya? Como ejemplo, y las bolas para n igual a 3 serían lo que está dentro de una esfera. Bien, entonces, ¿qué es lo que es conjunto abierto? Un conjunto abierto tiene algo similar. Ya puede ser cualquier cosa deforme, en este caso, ya lo más deforme que se me ocurrió poner en un dibujo es esto. Aquí son parábolas que están limitando eso, un sólido de revolución. Pero la idea es cualquier cosa que esté deforme. Entonces, ¿qué es un conjunto abierto? Un conjunto abierto es esta cosa deforme que está acá, vamos a llamar U, ¿ya? Donde, si tomamos un X0, ahí, un X0, en ese U, y somos capaces de formar una bola abierta dentro de ese U, que esté completamente contenida en ese U, y el punto que nosotros tomemos, o sea, tomamos cualquier punto arbitrario, por ejemplo, un punto bien apegado al borde, y si somos capaces de formar una bola abierta, me pasé un poquito, una bola abierta que esté completamente contenida en ese U, entonces se llama conjunto abierto. ¿Ya? Es eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo tomo la esfera sólida, incluyendo los puntos del borde? Entonces los puntos del borde están. ¿Qué pasa si todo eso que está ahí, ya tomamos todo lo que está ahí, todo, incluyendo el borde? Si yo tomo un punto en el borde de la esfera, ya, porque está ahí, tomo un punto en el borde de la esfera, y hago una bola abierta en ese punto, entonces, ¿qué ocurre? Me estoy saliendo de la esfera, porque esa bola abierta está incluyendo los puntos que están un poco afuera de la esfera. No sé si está muy, creo que muy chico el dibujo, ya, pero hagámosle un zoom a ese dibujo. Entonces, si tengo una esfera, como dije recién, ¿ya? La esfera incluye todos los puntos que están dentro y los puntos del borde. Si tomo un puntito que está en el borde, ahí, como mi puntito X0, y de aquí hago una bola abierta, por más pequeña que sea, siempre estoy tomando puntos que están afuera. ¿Se dan cuenta?
Entonces, eso que está ahí quiere decir que la esfera con esos puntos, o sea, la esfera, perdón, con la cáscara afuera, incluyendo la cáscara de afuera, no es un abierto, no es un conjunto abierto. Porque por más de que al tomar un punto del bordecito, del X0 que está ahí, por más pequeño que tome el radio para formar una bola abierta, se me salen estos puntos que están aquí. Todos los puntos que, digamos, están ahí en amarillo. Ahí. Todos esos puntos que están ahí se me salen de la esfera. Así que no soy capaz de encontrar, por más que le haga un zoom aquí, ya le hacemos, si quieren le hacemos un zoom ahí. Entonces estoy ese zoom lo voy a hacer por acá. Entonces estoy ahí, estoy en el zoom y el punto, el X0 se ve ahí, ¿ya? Y por más que haga ese zoom ahí y le hago más pequeño el radio, entonces se me siguen quedando puntos afuera, puntos que están afuera de esa bola abierta que estoy formando. Bueno, esta bola abierta obviamente, como está en 3D, tiene que ser una esferita, ¿cierto? ¿Ya? Tiene que ser una esferita abierta. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces esa figura U que colocó amarilla tampoco está tomando los bordes. La idea es que ese uno está tomando los bordes. Ah, ya. ¿Ya? No fui capaz de hacer un dibujo en 3D que se notara mucho que no están los bordes. Pero la idea es que ese U no tiene los bordes. Entonces, al no tener los bordes, sí es un conjunto abierto. Al no tomar la cáscara es un conjunto abierto. Pero en cambio, si tomamos la esfera con la cáscara de afuera, no es abierto. Porque si tomamos un punto en la cascarita, por más pequeño que hagamos una bola, siempre nos vamos a salir. Siempre vamos a tener puntos fuera de la esfera. Así que por lo tanto, la esfera con cáscara, ¿cierto? No es un abierto. No es conjunto abierto. ¿Ya? No es conjunto abierto. En cambio, si suponemos que este U que está acá no tiene la cáscara, sí va a ser un abierto. ¿Por qué? Porque por más cercano que esté el X0 al borde, entonces nosotros acá hacemos un zoom, ¿cierto?, del borde. Como es abierto, nunca va a tocar el borde de ese punto. Así que va a haber por lo menos un pedacito que esté, digamos, no, así. Ahora sí lo puedo dibujar yo. Así, ¿cierto? Déjenme ver que no se mezclen los dibujos. Bueno, ya se entendió que la esfera no es abierto porque si tomamos un punto en el borde y hacemos una bola abierta, nos salimos, ¿cierto? ¿Ya? Voy a borrar esa. No es un conjunto abierto. Entonces, ahora, si tomamos un puntito bien cercano al borde y le hacemos un zoom, entonces estamos con un punto que se acerca, está bien cerca del borde, pero no lo toca nunca. Así que siempre vamos a tener por lo menos ese radio positivo del cual vamos a poder formar una esferita. Y de lo cual siempre va a estar contenida en este U. Siempre. Siempre va a estar contenida en este U. Porque vamos a poder formar este radio aquí y tomar la esfera. Y todos los puntos que están dentro de esta esfera están contenidos en U. Mientras ocurra eso para cualquier punto, entonces es un conjunto abierto. En cambio, para la esfera anterior, nos fallaban los puntos de la frontera, ¿cierto? Los puntos que estaban, bueno, ahí estoy apurándome en un concepto, pero los puntos que estaban en el borde fallaban. Así que por lo tanto no era abierto. Pero en el caso de tener una figura sin la cáscara, entonces sí es un abierto. Bien, ¿se entendió? Hablé mucho, pero traté de explicar todo con detalle. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Ya, muy bien. Bien, entonces lo importante es que entienda la idea. Entonces un conjunto abierto es de tal manera que podamos, para cualquier punto, podemos tomar una esfera del radio, pero más pequeño que queramos, no importa. Podemos tomar una esfera dentro de ese conjunto que esté totalmente contenida. Bien. Entonces, como proposición, tenemos que la bola de centro X0 y radio R, donde el X0 es cualquier punto en Rn,
y el R es positivo, entonces eso es un conjunto abierto. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Si queremos demostrarlo. Porque acá, obviamente, las demostraciones que hemos visto hasta ahora han sido dibujísticas, ¿cierto? O sea, dijimos, ya, está muy cercano al borde, no importa, tomamos uno más pequeño. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que, bueno, la bola es de centro X0, ¿cierto? Y radio R. Así que vamos a tomar un radio que pase por el punto deseado. O sea, recuerden, la definición de conjunto abierto es que, ya me voy a adelante. La definición de conjunto abierto es qué cosa. Que si nosotros tomamos cualquier punto dentro de esta esfera, en este caso, estoy tomando la bola abierta, ¿eh? ¿Ya? Así que no está la cáscara. ¿Ya? Aquí la cáscara, digamos que está así. ¿Ya? Los puntos de afuera no están. Así que está sin la cáscara. Esa es la bola abierta en RN. Y digamos que podemos hacer la dibujo en R3. Pero en RN es la bola abierta es sin tomar los bordes. Recuerden que aquí cada distancia de X0 con un punto X es menor que R, ¿cierto? Así que no estamos tomando los puntos que están a distancia R. Ya, entonces, supongamos que tomamos cualquier punto de la bola abierta, un punto X. Entonces, si tomamos un radio, o perdón, ¿cómo se dice? Rayo, ese. Si tomamos un rayo que pasa junto por ese X, ¿ya? Ese rayo tiene distancia R. Todo eso que está ahí tiene distancia R. ¿Ya? Pero la distancia de X0 a X es menor que R. Es menor que R. ¿Ya? Es menor que R. Así que esta distancia que está acá es, digamos, es un, no, bueno ya, es un T menor que R, porque está dentro de cumple con esta propiedad, es menor que R. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar, si este dijimos T, si este es T, entonces la distancia que hay de aquí a acá es de R menos T, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una bola de centro X y radio R menos T. ¿Ya? Justo esa distancita que está ahí. Entonces, cualquier punto dentro de esta bola, cualquier punto I dentro de esta bola, tiene distancia con X menor que R menos T, ¿cierto? Porque estas bolas son abiertas, sin los cáscaras. Entonces la pregunta es, ¿cualquier punto de esta bola está dentro de la bola grande? Porque si hay un punto que está fuera, entonces no pudimos encontrar la bola abierta contenida y hasta el momento no estaríamos demostrando que es abierto. ¿Se entiende la idea o no? No sé, que los tengo un poco enredados, ¿no? Pregunten si no entienden. Profe, yo no entendí. Ya, está bien, está bien. Está bien, si puedo volver a explicar o ver otra forma de explicar. A ver, ya, voy a empezar de nuevo. ¿Cuál es la idea acá? La idea es demostrar que una bola abierta efectivamente es un conjunto abierto. Ese es el objetivo. Demostrar que la bola abierta es un conjunto abierto. ¿Cuál es la definición de un conjunto abierto? La definición de un conjunto abierto es que cualquier punto en el conjunto abierto, ya, si me paro en cualquier punto del conjunto abierto, entonces es posible encontrar una bola con centro ese punto, el punto que me tomé, ya, digamos, me tomo un punto X, entonces si tomo una bola con centro ese X y si soy capaz de encontrar un radio de tal manera que esa bola con centro el punto X y con ese radio está totalmente contenida en el abierto, entonces estoy listo. ¿Ya? Es un conjunto abierto porque puedo hacer eso para cualquier punto. Entonces, vuelvo a repetir.
Si quiero demostrar que un conjunto AU es un conjunto abierto, entonces puedo tomar un X cualquiera de ese U, un X cualquiera. Si soy capaz de encontrar un R, si existe un R, de tal manera que la bola de centro X y radio R está completamente contenida en ese conjunto, entonces ganamos. ¿Ya? Ese conjunto es abierto porque el X fue arbitrario. Yo tomé un punto arbitrario X dentro del conjunto. Entonces, si puedo formar una bola que está totalmente contenida en el conjunto, entonces es abierto de inmediato. Porque lo puedo hacer para cualquier X, puedo encontrar un radio, de tal manera que tengo una bola contenida. ¿Estamos? Entonces, ¿qué falló en la esfera cuando estaba con el casquete afuera? La esfera con el casquete afuera, incluyendo el casquete, para los puntos que estaban en el casquete era imposible encontrar un radio de tal manera que la bola estuviera completamente contenida. Entonces, quizás sea bueno volver a explicarlo. Para la esfera que incluía los puntos del casquete, era imposible, aquí haciendo un zoom en esta parte, ahí era imposible encontrar un R positivo, de tal manera que si yo formaba una bola, estuviera completamente contenida en la esfera con el casquete, porque aquí se me salían todos estos puntos, me quedaban fuera todos esos puntos. Entonces no era capaz de encontrar, nunca, no existe ese R, de tal manera que esa esfera esté completamente contenida en la esfera grande, ¿cierto? ¿Ya? Que esa bola estuviera completamente contenida en la esfera grande. Entonces eso es el caso contrario a lo que queremos. Lo que queremos es que cualquier punto, si me paro en cualquier punto de este conjunto que quiero que sea el conjunto abierto, y soy capaz de encontrar un radio R, donde esa bola está completamente contenida en este conjunto, entonces ganamos. ¿Ya? Es un conjunto abierto, porque lo puedo hacer para cualquier punto que yo tome. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es la bola abierta, ¿ya? Cuando hablamos de BX0R, es la bola abierta de centro X0, de radio R, pero sin el casquete, sin la parte de afuera. Entonces queremos demostrar que esto es un conjunto abierto. Entonces, para demostrar que es un conjunto abierto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un punto arbitrario de la bola. Cualquier punto de la bola. ¿Ya? Entonces, este puntito que está aquí es cualquier punto de la bola, un punto X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si soy capaz de encontrar, bueno, ya ocupé el R acá, digamos un R1, si soy capaz de encontrar un R1 que sea positivo y formar una bola de centro el X que me di, de este X que me di, de centro ese X, y radio R1, que esté completamente contenida en la bola más grande, entonces ganamos. El conjunto es abierto, porque pude formar esta bola que esté dentro de nuestro conjunto que quiero que sea el abierto. Este es nuestro conjunto U, que me gustaría que fuera abierto. ¿Se entiende el objetivo? ¿Sí? Veo un solo dedito para arriba. Los demás no dicen nada. Es como la idea del límite, ¿no? Como muy parecido. Para allá vamos. Porque me imagino ahí que ese R1 va a ser el R menos un epsilon y el epsilon tan chico como yo quiero. Sí. Esa es la idea, que uno puede tomar ese R1 lo más chico que yo quiera. O sea, si puedo tomar si existe ese epsilon que estoy buscando y esa bola está completamente contenida, estamos listos, es un abierto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando estaba el casquete de la esfera no se podía, porque no siempre nos salíamos, ¿cierto? Por más que Tendría que haber encontráramos... sido como un radio cero, ¿sí? Para que funcione. Exacto, pero no. Lamentablemente las bolas abiertas se hacen con radio positivo, no con radio cero. Entonces ahí es donde hace la diferencia entre conjuntos abiertos y conjuntos que no son abiertos. Disculpen las interrupciones, pero la primavera me mata. Ya. Muy bien.
Entonces, el objetivo es encontrar este R. Si somos capaces de encontrar este R, ganamos. Porque nos dimos el X. ¿Ya? El X es un puntito dentro de la bola, ¿cierto? No puede estar en el casquete porque es una bola abierta. Definimos la bola abierta sin los casquetes. Sin el casquete afuera. Entonces, nos dimos el punto X dentro de la bola abierta. Ahora, nuestro objetivo es encontrar R1. ¿Ya? Nuestro objetivo es encontrar R1 positivo, de tal manera que hay una bola completamente contenida. Entonces, lo que les decía anteriormente era que esta bola tiene centro X0. Vamos a tomar un rayo hacia X. Hacia X. ¿Ya? Entonces, este rayo tiene distancia total R. En general, esa es la definición de un rayo. Es el segmento que tiene longitud R desde X0 hacia un punto en el casquete de la esfera. Entonces, ¿por qué estoy tomando ese rayo? Que justo pasa por el X. Porque ahora voy a tomar esta distancia que está acá. Y esta distancia la conozco en base a darme el punto X. ¿Ya? Esta es la distancia de X0 a X. Y esa distancia la voy a llamar T. ¿Ya? Distancia T. Y entonces, esta distancia T es menor que R. ¿Por qué? Porque el X está dentro de la bola de centro X0 y radio R. Así que por definición, los puntos que estén dentro de la bola tienen distancia, por definición, tienen distancia menor que R. Por definición, tiene distancia menor que R. Así que la distancia desde X a X0 que yo llamé T es menor que R. Así que tengo eso de allá. ¿Ya? Es menor que R. Bien. Por lo tanto, si es menor que R, entonces la distancia de X al borde es positiva. ¿Ya? Esa distancia que tengo de X hacia el borde es positiva. La distancia R menos T es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para hacer aún, digamos, aún más pesado, o no, ya aún más preciso, vamos a tomar R1 igual a R menos T dividido 2. Y esto sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque la distancia de X al borde es positiva, ¿cierto? Si lo divido por 2 sigue siendo un número positivo, ningún problema. Y si tomo entonces la bola de centro X, radio R1, donde R1 es igual a esto, ¿ya? Ahora debo demostrar que está completamente contenida en la bola de centro X0 y radio R. Si logro demostrar que está completamente contenida, entonces estamos listos. Encontramos una bola completamente contenida para un punto cualquiera, entonces es abierto, porque puede ser para cualquier punto. ¿Ya? El X es arbitrario, pero fijo. Entonces, sea y un puntito dentro de esta bola que ya me creé. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocurre con la distancia de X0 ahí? Entonces, la distancia de X0 ahí es igual a la distancia de X0 menos X más X menos Y, ¿cierto? Y eso, por desigualdad triangular, es menor o igual que la distancia de X0 de X0 a X, sí, X0 a X más la distancia de X a Y. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Y la distancia de X0 a X, ¿ya? Esa distancia es igual a T. Perdón, es menos... Ah, no, sí, está bien, es igual a T.
Y la distancia de x menos y, la distancia de x menos y, ¿dónde está? Ah, y es un punto dentro de la bola, ¿cierto? Esta. Es un punto dentro de la bola. Así que esta distancia, ya, dijimos que eso de x0 a t, de x0 a x, perdón, es t. Ya, esa distancia la dimos, es t. Pero la distancia de x a y es menor que R1, porque es un punto dentro de la bola. Por definición es menor que R1. Y R1 es R R menos T medio, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es menor que R, perdón, es menor que T menos C, más R menos T, ¿cierto? Y esto es igual a T, a R, perdón. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que la distancia de x0 a y es menor que R. Por lo tanto, este punto y sí está contenido en la bola más grande. Está contenido en la bola más grande. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la bola que creamos de centro X y radio R1 está completamente contenida en la bola más grande. Y como está completamente contenida en la bola más grande, entonces, y el X es un punto arbitrario pero fijo, y para ese punto arbitrario pero fijo encontramos un radio R1 que está completamente contenido en la bola más grande, entonces es un conjunto abierto. Estamos listos. ¿Qué pasó? No se entendió nada, ¿o sí? ¿O están analizando? Ahí ese radio 1 se puede colocar como RT menos dividido en 2 porque puede ser cualquier número arbitrariamente chico, algo así. Sí, pero mientras sea positivo me sirve, porque es un radio positivo. Ajá, ya. ¿Ya? Pude haberle puesto R menos T tercio, ¿cierto? Pude haberle puesto R menos T cuarto, R menos T quinto, ¿ya? Pero lo que hice fue, ¿qué fue lo que hice? Al tomar este rayo que está acá, el rayo de x0 que pasa por x, entonces tomé la distancia que está aquí, que es R menos T, ¿y qué hice? Bueno, la corté al medio. ¿Por qué? Porque ahí estoy tomando esta bola. Y con esa bola que está ahí, me aseguro de que esté completamente contenida en la grande. Entonces, al crear esta bola pequeña que está ahí, completamente contenida en la bola grande, gané. Gané porque es lo que quería. Quería encontrar desde un punto cualquiera una bola que esté contenida. Si en un punto cualquiera encuentro una bola que esté contenida en el conjunto U, entonces es abierto. ¿Ya? Y aquí la demostración es completamente, no sé si aritmética se puede decir, y ocupamos cosas, desigualdades de cosas que conocemos. ¿Ya? O sea, al principio la definición de una bola es que la distancia de cualquier punto, o sea, perdón, cualquier punto de la bola tiene distancia menor que R con el centro. Esa es la definición de una bola, lo que definimos anteriormente. Ya, si quieres se los dejo aquí arriba. La bola de centro x0 y radio R está definido como cualquier punto en Rn, de tal manera que la distancia de Sx con x0 es menor que R. La bola está definida así. Así que si yo tomo un punto dentro de la bola, tengo que inmediatamente visualizar que ese punto tiene distancia menor que R. Y eso es lo que estamos tomando, esas son las hipótesis de esta demostración. Si tengo una bola, ¿ya? De centro x0, radio R, entonces cualquier punto que yo tome dentro de la bola tiene distancia menor que R. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tomar un puntito en la bola, y puntito X, ese puntito X que está ahí. Tomo un puntito X cualquiera, puntito X arbitrario, pero fijo. Lo fijo como mi puntito X. Luego, ¿qué fue lo que hice? Bueno, la distancia desde X a X0 es menor que R. Sé que es menor que R. Supongamos que es T. La distancia es T. ¿Ya? Porque el punto lo dejé fijo, así que su distancia fija es T. Listo. Como sé que ese punto X tiene distancia menor que R, entonces tengo
la diferencia entre R y T es positiva, porque es menor que R. Así que la diferencia entre la R, que es la distancia mayor, con T, que es la distancia de x0 a x, es positiva. Esa diferencia es positiva. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, tomamos R1 como la mitad de esa distancia positiva. Y ese R1 sigue siendo positivo. Luego, ¿qué hice? Vamos a tomar la bola, y eso va a ser nuestro candidato a la bola que queremos crear, de centro, nuestro puntito arbitrario, y radio R1. Entonces, la bola de centro, el puntito X y radio R1, ¿qué es? Son todos los puntos I en Rn, de tal manera que la distancia entre X e Y es menor que R1. Esa distancia es menor que R1. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un puntito dentro de la bola, un punto cualquiera. Si somos capaces de demostrar que ese punto está dentro de la bola más grande, que no nos salimos con ese radio R1, entonces estamos listos. En esta bola que está aquí está completamente contenida en la bola más grande. Y si encontramos una bola que está completamente contenida en la bola más grande, entonces demostramos de que es un abierto, porque creamos una bola dentro de la otra. Y por eso la demostración es así. Vamos a ver cuál es la distancia desde el centro de la bola grande hacia el I que tomamos. O sea, en el fondo, visualizarlo es lógico que está dentro, pero hay que demostrarlo. ¿Ya? Generalmente uno en matemática puede decir, va, pero esto es lógico, pero a veces falla. Bien, entonces dice, vamos a tomar un I dentro de la bola pequeña, ¿ya? De radio R1, y vamos a ver la distancia desde el centro de la bola grande hacia ese I. Entonces, esa distancia es lo mismo que restar X y sumar X, ¿cierto? Como suma de vectores o de puntos. Y por la desigualdad triangular, esto es menor o igual que la distancia de x0 a x más la distancia de x a y. ¿Ya? O sea, la suma de las normas, ¿cierto? Bien, pero la distancia de x0 a x sabemos que es t, porque fue lo que primero dijimos, la distancia de x0 a x es t. Así que esto es igual a t. Pero la distancia de x a y, como y es un punto de la bola de centro x, entonces esa distancia es menor que R1, tiene esta condición, esa hipótesis. Como es menor que R1 y R1 es R menos T dividido 2, entonces es menor, estricto, que R menos T partido por 2. Y esto es menor que T más R menos T. Y T más N R menos T es R. Así que demostramos de que esta distancia que está acá es menor que R, y por lo tanto el I está dentro de la bola grande, así que todo punto de la bola pequeña está dentro de la bola grande, y por lo tanto la bola pequeña está completamente contenida en la bola grande, y se acabó. Pudimos crear esa bola pequeña que está completamente contenida para un punto arbitrario cualquiera, X. Y como lo pudimos crear para un punto cualquiera, entonces el conjunto grande es un abierto. Bien. Ya. 10 minutitos para que despejen su mente antes de continuar. ¿Sí? Ya, 10 minutitos para que despejen su mente antes de continuar. Entonces, voy a dejar abiertos los 10 minutitos. ¿Ya? Perdón, había apagado el micrófono. Entonces voy a dejar abierto el documento para el que quiera seguir mirando estos 10 minutitos, para que, no sé, pues lo vea, lo analice, o si quiere se va a tomar un café y volvemos a las 9:45. Ahí reanudamos la grabación. Entonces vamos a la pizarrita y ordenamos un poquito mejor la demostración.
Ya. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que tenemos nuestra bola abierta de centro X0. Obviamente esta bola abierta es en Rn. Esto está dentro de Rn. Pero el dibujo máximo que podemos hacer es en 3 dimensiones, así que por eso no puedo generalizar esta bolita más que eso. Bien, tenemos nuestra bola abierta, con un radio máximo R. Ya. ¿Cuál es la manera de describir este conjunto? La manera de describirlo son todos los X en Rn, de tal manera que la distancia entre X y X0 sea menor que R, donde R es un número positivo, ¿cierto? O sea, siempre que tomamos un radio, aquí es positivo. ¿Estamos claros en eso, cierto? O sea, la definición de una bola abierta son todos los puntos que están a distancia menor que R, del punto centro X0. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar de que efectivamente la bola abierta es un conjunto abierto, por la definición de conjunto abierto. Recordar que la definición de conjunto abierto, ¿cuál es? Es que U es un conjunto abierto, ¿ya? Siempre y cuando yo pueda tomar cualquier elemento U de aquí, existe un radio positivo, lo vamos a llamar R1, de tal manera que yo puedo construir una bola de centro, ese punto cualquiera, arbitrario, dentro de U, radio R1, y eso esté completamente contenido en nuestro conjunto U. ¿Ya? Podemos crear una bola completamente contenida en nuestro U. Si podemos hacer eso con un punto arbitrario, punto cualquiera, entonces estamos listos. Es abierto. Esta es la definición de abierto. ¿Ya? Tomar un puntito dentro de nuestro conjunto, encontrar un radio, formar una bola con ese radio que esté completamente contenida en el conjunto, eso demuestra de que es un conjunto abierto, porque nuestro punto X es arbitrario. Es arbitrario. Ya nosotros lo fijamos, pero es arbitrario, es un punto cualquiera. Solamente el punto tiene las condiciones del conjunto. Entonces, partamos con tomar el puntito X, nuestro puntito X. ¿Ya? Entonces, ¿qué les dije anteriormente? Voy a cambiar de color. Vamos a tomar un rayo que pase, sí, ahí sí, un rayo que pase por ese X, y ese rayo tiene distancia R porque es un rayo, ¿ya? Y además tenemos la distancia desde X a X0. Esa distancia la vamos a llamar T, porque nuestro punto de X es fijo, y como ese punto X es fijo dentro de la bola, entonces tiene la particularidad de que nuestra distancia desde X hasta X0, como X es un punto dentro de la bola, ya tomamos un punto dentro de la bola, ese punto tiene distancia T que es menor que R. Luego, como la distancia T es menor que R, esto implica que la distancia que falta aquí, esta pequeña distancia, que es R menos T, como es menor que R, entonces R menos T es positivo. Eso es positivo. Como R menos T es positivo, entonces R menos T medio también es positivo. Y lo vamos a llamar R1. También es positivo. ¿Ya? Entonces nuestro candidato a hacer nuestra bola abierta completamente contenida en U, ¿ya? Nuestra bolita abierta ahí, de centro X y completamente contenida U, nuestro candidato al radio de esa bola abierta es R1. Así que formamos la bola abierta de centro X, radio R1, ¿ya? ¿Y qué sería? Entonces serían todos los puntos I, como va a ser diferencia entre los puntos de U, de la bola grande, son todos los puntos I, en Rn,
De tal manera que la distancia desde el centro, que nuestro centro es el punto arbitrario pero fijo X, la distancia entre Sx y el Y es menor que R1, que es igual a R menos T medio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo ahora es demostrar que efectivamente esta bola está completamente contenida en U. Entonces, para demostrar que está efectivamente contenida en U, hay que ver la distancia de un punto dado en la bola, tomar la distancia desde el X0, que es el centro de la bola grande, centro del U, ¿ya? Tomar la distancia con Y. Si demostramos que esa distancia es menor que R, entonces todo punto de esta bola está contenido en la bola más grande. Y por lo tanto, esta bola completa está contenida en la bola más grande y demostramos esta parte. ¿Ya? Demostraríamos que efectivamente la bola más grande es un conjunto abierto. Bien. Y ahí es donde partimos con las cosas algebraicas. Entonces, como el X0 y el Y se relacionan con X, ¿ya? X0 se relaciona con X, con esta ecuación, el Y se relaciona con X, con esta ecuación de acá, ¿ya? Tenemos esa ecuación que relaciona X con X0, tenemos esta ecuación que relaciona X con Y, entonces metamos un X entre medio, de la forma X0 menos X más X menos Y. ¿Ya? Por la desigualdad triangular, eso es menor o igual que separar, ¿cierto? Separar en suma. Más, esto es netamente propiedad de vectores. Menos Y. Y bueno, la distancia de X0 a X, dijimos que era T. ¿Ya? Esa distancia es T, que es menor que R. Así que esa distancia es T. La distancia de X a Y es menor que R1. Así que aquí la desigualdad cambia por un menor. Menor que R1, y R1 es R menos T dividido por 2. ¿Ya? Entonces, si le sumo el número positivo R menos T dividido 2, entonces va a quedar menor que T más R menos T. ¿Cierto? Perdón, aquí es T. Y es T. Dije T y escribí R. Así que es T más R menos T, y esto es igual a R. Así que, ¿qué demostramos? Demostramos que el Y tiene distancia menor que R con X0. Por lo tanto, el Y está dentro, eso implica que el Y está dentro de la bola más grande, de centro X0 y radio R. Y por lo tanto, como Y era un punto cualquiera de la bola pequeña, eso concluye de que la bola pequeña está contenida en la bola grande, que era lo que queríamos. Con eso demostramos de que la bola grande es un abierto. Ya. Espero que, no sé, por lo menos la idea esté clara, y a medida que van haciendo ejercicios con Víctor, ejercicios ustedes, vayan entendiendo cómo es la cosa. Aquí estamos demostrando que algo es un conjunto abierto. Y obviamente, me pueden preguntar a mí, pueden escribirme. Traten de hacer algún ejercicio de demostrar que un conjunto es abierto. Un conjunto cualquiera, así como demostramos que una bola es abierta, demuestren otra cosa. En este momento no se me ocurre algo pequeño para demostrar, pero pueden buscar si hay harto ejercicio. Bien. Esperando que por lo menos alguna idea haya quedado, vamos a seguir. O no sé si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer al tiro. Así que háganla nomás si tienen preguntas. ¿Preguntas? Traté de ser más ordenado acá en la pizarra por lo menos. ¿Alguna preguntita? ¿No? Al menos por ahora no. Ya, muy bien. Al menos por ahora no. Ya. Bien, sigamos entonces. Entonces ya definimos lo que es un conjunto abierto. Y vimos alguna demostración de que la bola abierta efectivamente es un conjunto abierto.
Ya. Entonces, bueno, este es un ejemplo, de veras que tenía un ejemplo de... Les voy a dejar este ejemplo a ustedes, ¿ya? Cualquier cosa me pueden preguntar. Demuestren que este conjunto efectivamente es un abierto. Es un abierto de R3, ¿ya? Así que tienen un ejemplito para demostrar para ustedes. Al final me demoré mucho en demostrar la proposición, así que el ejemplo se lo dejo a ustedes y ahí pueden tratar de demostrar lo mismo, ¿ya? O sea, es lo mismo. Tomen el conjunto de esto. ¿Qué es el conjunto de esto? Todo lo que está por encima del plano z igual 0, ¿cierto? ¿Ya? Todo lo que está por encima del plano z igual 0, sin incluir los puntos donde donde el z es igual a 0. Entonces, toman un punto cualquiera de la parte superior del plano z igual 0. ¿Ya? Si son capaces de formar una bola que está completamente contenida en toda esa parte de arriba, en todo este U, entonces está listo. Es un conjunto abierto. ¿Ya? Pero para un punto arbitrario pero fijo. No pueden darse el 1,1,1 y decir, formé una bolita con centro 1,1,1 y listo, es abierto. No. Tiene que ser un punto fijo, un punto A, B, C puede ser, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Hoy, otra vez lo voy a interrumpir. Ya, de vuelta. Ya, entonces, estábamos en punto frontera. Bien. Entonces, sea X un punto en Rn y sea U un conjunto abierto de Rn. Se dice que U es una vecindad de X si U contiene a X. ¿Ya? Así que si toman un conjunto abierto y un X que esté contenido en ese conjunto abierto, entonces a ese conjunto abierto se le llama vecindad. Simplemente una notación. Entonces, por ejemplo, cualquier punto contenido dentro de una bola abierta, la bola abierta es una vecindad de ese punto, sin siquiera ser el centro. No necesariamente ser el centro. ¿Ya? Y la notación general va a ser U sub X para llamarlo vecindad. ¿Ya? Entonces, como otra definición, a un punto en Rn se le llama punto frontera de un conjunto A si para toda vecindad que se tome, para toda vecindad de ese punto X, perdón, el punto X se le va a llamar punto frontera si para toda vecindad que tomemos de ese X, esa vecindad tiene intersección no vacía, tanto con A como con el complemento de A. Entonces, los casos más emblemáticos son los puntos que están en el borde de una esfera, como lo vimos antes. Entonces, de una esfera rellena, ¿cierto? Una esfera sólida. Entonces, si tomamos un puntito en la frontera de esa esfera, ¿ya? En el casquete, perdón, de la esfera, y tomamos cualquier vecindad, cualquier abierto que contiene a ese punto, entonces va a intersectar afuera y va a intersectar adentro con la esfera, ¿cierto? ¿Ya? Así que a eso se le llama punto frontera, cuando hay intersección no vacía con el complemento y con elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, ¿se les ocurre algún conjunto que tenga puntos que no sean punto frontera?
La bola abierta. ¿Ya? ¿Qué punto no sería punto frontera de una bola abierta? Es que ahí tendría que ser como es la bola abierta, tiene que ser menor a un radio. Entonces tendría que ser como los puntos que están en ese radio, algo así. Algo por ahí, ya, pero le falta todavía. Le falta formalizar la idea. Ya, tengo una bola abierta, ¿cierto? Serían los puntos de la esfera de esa, como por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles puntos de la esfera? O sea, los que tienen, los puntos que tienen igual radio, o sea, como la distancia igual a R, en este caso, O sea, desde el punto X0. ya, desde x0, el punto que tiene distancia igual a r está ahí. Si tomo cualquier vecindad, intersecta tanto afuera como adentro. Eso quiere decir que esos puntos son puntos frontera. Ahora mi pregunta es, un punto que no sea punto frontera. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la bola abierta. ¿Será que la bola abierta tiene algún punto que no sea punto frontera? Sí, lo que yo creo, me imagino que puedo tomar como otra esfera que sea concéntrica y de un radio menor al radio de la esfera completa. Y ahí voy a tener la intersección entre los. Intersección en la esfera, pero fuera de la esfera. No sé si. Exacto. ¿Y cuál es el centro de esa pequeña esfera? eh, el mismo centro, puedo tomar el mismo centro de la otra, me imagino. Exactamente, eso es. Si yo tomo cualquier punto dentro de la esfera, y en particular el centro de la esfera, como dijo su compañero Sebastián, si tomo una bola con radio menor que R, por ejemplo R medio, ¿ya? Entonces voy a tomar una bolita así, digamos que esa bola está abierta, pero quise subrayarla para que se note bien. Si tomamos esa bola abierta, es una vecindad X0, pero esa vecindad X0 no intersecta con el complemento. Así que X0 no es un punto frontera. Cualquier punto que esté dentro de un abierto no es un punto frontera. Porque ya dijimos que la definición de abierto es que podemos crear una bola que esté completamente contenida en el abierto. Al crear esa bola que está completamente contenida en el abierto, es una vecindad de ese punto que no intersecta con el complemento. Por lo tanto, no son puntos frontera. Así que cualquier punto de un abierto no es punto frontera. ¿Ya? Así que es completamente consecuente a lo que uno intuye, a lo que uno intuye como frontera, ¿cierto? ¿Ya? Es lo que están en los bordes. Así que esos son puntos que no son puntos frontera. ¿Ya? Bien. Entonces ya teniendo la definición de punto frontera, ya nos vamos a ir a la fuerte definición de límite en varias variables. Entonces, ustedes ya saben lo que es la definición de límite en una variable, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que...? Me imagino que vieron la definición epsilon delta. O sea, que nosotros teníamos la definición de límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual a L, donde f es una función real de una variable, ¿ya? Suponiendo que es así. Entonces, la definición de este límite era ¿cómo se llama? Que f de x tiende al valor L cuando x tiende a A, lo que significaba era que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, de tal manera que el valor absoluto de x menos a es menor o igual que delta, implica que el valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon. Esa era la definición usual que ustedes ya debieron haber visto,
Esta definición varía muy poco con respecto a varias variables. La única diferencia es que el X y el A ya no son números, sino que son puntos. Así que por lo tanto se toman las normas. Distancia, norma. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una bola, ¿cierto? Ya, esto es una bola. Y lo mismo ocurre acá, pero ya como son números reales, es un intervalo, así que no, aquí no hay problema. Sigue siendo el mismo intervalo que con números reales. Pero en cambio acá la diferencia es que es una bola. ¿Ya? Así que la definición de límite es, se dice que L es el límite de f de x cuando x se acerca a x0, ¿cierto? ¿Sí? Para cualquier número epsilon que yo me tome mayor que 0, por más pequeño que sea o grande que sea, entonces existe un delta con las mismas características, por más grande que sea o más pequeño que sea, pero que depende de epsilon, de tal manera que todo x que esté dentro del dominio de la función está a distancia menor que delta del x0, del punto que se entiende el x, se cumple de que la distancia del valor de f de x al límite sea menor que el epsilon dado. ¿Ya? Y con la misma notación de siempre. Límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a l. Donde obviamente, dijimos recién, estos son puntos. Ya. Esa es la definición de forma general. Ahora, la definición más precisa para n igual a 2, que va a ser donde nos vamos a enfocar, ¿cierto? Y obviamente, a ver, gráficamente las diferencias son un poco grandes por el hecho de que en una estamos tomando intervalos y en la otra estamos tomando bolas abiertas. ¿Ya? Ahí la diferencia incrementa más. Así que no es tan, digamos, intuitivo. Porque en un intervalo solamente tenemos una forma de acercarnos al límite, y es por medio de izquierda o derecha de ese intervalo. Acá no. Acá es una bola completa. Así que podemos acercarnos por cualquier curva dentro de esa bola que pase por el x0. Podemos acercarnos por cualquier curva que pase por x0, digamos, no sé de derecha o izquierda de la curva, pero cualquier trayectoria que se acerque, porque por ejemplo x0 está ahí, ya, en Rn. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando una bola abierta de centro x0 y radio delta, ¿ya? Entonces, me estoy acercando de esta forma a x0. Cualquier trayectoria que vaya para allá. En cambio, cuando hablábamos de número real, a x0 me acercaba o por la derecha o por la izquierda. Así que teníamos un tipo de límites laterales. En este caso, cualquier curvita, por más deforme que sea, que pase por x0, por ejemplo, una curva así, ¿ya? Entonces nos estaríamos acercando por ese lado de la curva, por este lado de la curva. Así que la definición es un poco más complicada de analizar que la anterior. Pero, obviamente, esa definición, ya cuando hablamos de bolas, no tiene diferencias entre n igual a 2 y los casos más grandes. Así que por eso se estudia más en n igual a 2. ¿Ya? Pero las diferencias sí están en n igual a 1 con n igual a 2. Pero en n igual a 3 para adelante es lo mismo. Así que nos enfocamos en lo que es la definición de n igual a 2. Y por eso aquí somos un poco más precisos. Entonces vamos a tomar un x, y que tiende a un punto x0, de la forma a, b, de una función de dos variables, ¿cierto? Va a ser el límite L cuando el x, y se acerque a la, b, y con la misma descripción que antes. Si, dado un epsilon, pequeño, grande que sea, existe un delta, que depende de ese epsilon, que es positivo, tal que para todo punto en el dominio de esta función, y la distancia entre el x, y a la, b sea menor que delta, entonces la distancia de f de x, y al límite, porque f de x, y es un número real, es una función real, ¿cierto? ¿Ya? Una función en dos variables. Así que una función escalar en dos variables. Por lo tanto, va desde f de x, y hacia r. Así que este es un número real que se resta con L como número real.
saca valor absoluto, y ese valor absoluto debe ser menor que esto. Entonces está en ese intervalo. Creo que no puse gráficos, no puse gráficos en esta parte. Entonces, como dije anteriormente, ustedes generalmente en el plano ven esto. Toman el puntito, digamos, el x0 que aproximan. Toman el límite. Entonces, ¿qué ocurre? En x0 tenemos un intervalo que es x0 menos delta, x0 más delta. ¿Ya? Entonces, la idea es que ese intervalo encierre de alguna manera esto que está acá, donde la diferencia de f de x, digamos, acá lo vamos a tomar como L, claro, L menos, perdón, L menos, no, L más epsilon, ¿ya? Y L menos epsilon, ahí sí. ¿Ya? Entonces, si yo tomo un f de x por acá, entonces este f de x va a llegar, perdón, estoy haciendo la mala, este es x, no f de x. Dijimos que este era x0, ¿sí? Aquí está x0 menos, más delta, ¿ya? Entonces, si tomamos un x dentro de este intervalo, lo que quiere decir es que al momento de aplicar f, vamos a caer dentro de este intervalo de acá. Cualquier x que tomemos dentro de este intervalo, al aplicar en la función, vamos a quedar dentro de este intervalo. Eso es lo que quiere decir el límite. Para el caso de R3 es un poco más complicado por el hecho de que lo que hacemos es ¿qué cosa? Tomamos una bola abierta de centro x0 y tomamos aquí un intervalo desde L a L más epsilon, L menos epsilon, ¿cierto? Y entonces la imagen de todo esto ya es una curvita arriba, ¿cierto? Que puede ser un poquito deforme, pero que tiene proyección esa bola. Entonces, cualquier punto que llegue a la imagen de aquí, tiene que ir dentro de ese intervalo que está allá. ¿Ya? Tiene que ir dentro de ese intervalo. Cualquier imagen. Porque recuerden que las funciones lo que hacen es enviar puntos del espacio, perdón, puede ser puntos, no, puntos de la forma x, y, los envía a un número real. Entonces todo lo que está acá lo está enviando cada uno de estos puntos a un número real que está en ese intervalo. Esa es la idea del límite. Que siempre encerremos en ese intervalo cualquier imagen de una bola. Si nos salimos del intervalo, entonces no está atendiendo. Eso es una manera geométrica de verlo. ¿Ya? Y ahí están las diferencias, ¿cierto? O sea, aquí intervalo envía dentro del intervalo. Acá una bola abierta envía dentro del intervalo. Esa es la idea. Bien. Entonces, otras notaciones que tenemos para los límites son estas. El x tienda A, y tienda B, ¿cierto? ¿Ya? Eso quiere decir que el x, y tienda a la coma B. F de x, y tienda a L, cuando el x, y tienda a A, B. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o no? ¿Preguntas, dudas? O sea, hasta el momento todo lo que he hablado es la noción de límite. Entonces, la noción de límite es encerremos puntos en una bola. Todo ese encerrado de puntos en una bola va a llevar como imagen encerrado en un intervalo. Eso es todo. ¿Ya? Va a llevar como imagen a puntos encerrados en un intervalo. Si se sale el intervalo, entonces no cuenta, o sea, no está fallando la definición de límite, y eso puede ocurrir. Puede ocurrir, ningún problema. Ya, no dicen nada. No sé si se está entendiendo o no pasa nada. Estamos atentos, profe. Están atentos por lo menos. Ya, por lo menos Sí. Jonathan está atento, gracias. Se está digiriendo la idea. Digiriendo la idea. A ver. Vamos a avisar. Me voy a dar el tiempo de explicarle.
Ojalá que estén... Vemos dedito para arriba que son para que están digiriendo todavía. Ya, entonces, voy a dibujar mejor. La noción de límite en 2 dimensiones es, tengo mi puntito x0, tengo mi intervalo x0 menos delta, porque un delta positivo que depende de epsilon, partiendo por epsilon positivo, tengo un delta positivo que depende de epsilon. ¿Ya? Entonces abajo formo un intervalo x0 menos epsilon, x0 más delta, menos delta, y x0 más delta. ¿Ya? Y arriba tengo L. Acá formo otro intervalo que sería de la forma L más epsilon y L menos epsilon. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por aquí pasa la curvita, si quieren ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que cualquier X que tomemos dentro de este intervalo, lo vamos a llevar arriba, va a llegar la imagen de este X, va a llegar dentro del intervalo que está ahí. Esa es la noción de límite, que por más pequeño que yo haga epsilon, por más, entonces más pequeño va a ser delta, eventualmente, cualquier punto que esté dentro de este intervalo va a llegar a un punto que está dentro de este intervalo. Entonces, hay momentos donde eso no ocurre. Por ejemplo, a ver. Sí. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la... Aquí estoy haciendo cálculo 1, ¿eh? No sé si se está entendiendo, pero estoy haciendo cálculo 1. ¿Qué ocurre con la función parte entera? Ya, les voy a dar una función súper simple. Función parte entera. ¿Cómo es el gráfico de la función parte entera? ¿Lo recuerdan? ¿Lo han visto alguna vez? ¿No? ¿Sí? Son intervalos. Se ven como dos. No sé si. Parece que tienen la idea, pero no saben explicarla. Como si fueran escalones. Sí, eso mismo. Por ahí la idea está mejor, ¿cierto? Son como escalones. Son así. La gráfica es así, llega hasta ahí, hasta el 1, ¿cierto? Y en el 1 nos vamos acá, al 1 ahí. Entonces nos vamos acá, hasta el 2, donde el 2 no se toma ahí, y llega hasta acá. Y esto llega, mucho punto, hasta el 3, ahí. Y ocurre lo mismo con los negativos, ¿cierto? Ya, porque son números enteros, así que ningún problema. Ahí es con menos 1. ¿Ya? Esas son las gráficas de parte entera. Ahora la pregunta es, si queremos analizar geométricamente o gráficamente el límite cuando x tiende a 1 de la función parte entera. Bueno, aquí la puedo dejar si quieren para que se vea mejor cómo funciona. La puedo dejar así, ¿cierto? ¿Ya? Sabiendo que cuando hacemos gráfica y es igual a eso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con el límite cuando x tiende a 1 de la función parte entera? ¿Qué ocurre con ese límite? No, déjenme cambiar voy a cambiar el límite porque prefiero hacerlo en la parte de arriba. Ya, ahí, como tiende a 2. No, porque en el 1 seguiría dibujando en la recta de abajo, así que creo que se notaría un poco menos.
¿Qué ocurre con X cuando tiende a 2? Por la izquierda se va a 1 y por la derecha se va a 2. Sí. Al revés. Sí, no estoy. Bueno, al revés, ¿cierto? Sí, por la izquierda. Ah, no, pues está bien. Está bien sí, lo que por la dijo, ¿no? izquierda. Sí. Sí, está bien lo que dijo. Está bien. Porque por la izquierda tiende a 1 y por la derecha tiende a 2. Sí, está bien. ¿Ya? Pero intuitiva, o sea, gráficamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un intervalo alrededor del 2. O sea, esto es 2 menos delta, 2 más delta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Estamos tomando un intervalo alrededor del 2. Si nos vamos hacia arriba, ahí, ¿ya? Podemos quizás tomar un intervalo alrededor de, por ejemplo, podríamos suponer que el 2 es el límite L. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Tengo un 2 menos epsilon y un 2 más epsilon. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, los puntos que están por acá, esos puntos que están por la derecha, se van hacia arriba. Y por el lado de la parte izquierda, se van acá. Así que aquí falla la definición epsilon delta, porque si hago que el epsilon sea pequeño, ya por ejemplo que fuera un medio, entonces tengo 2 menos un medio, que eso sería 3 medios, ya estaría más arriba que el 1. Los puntos que están menor que 2, acercándose al 2 por ese lado, están fuera de ese intervalo. Por más pequeño que sea delta, no importa. Esos puntos que están en la izquierda siguen saliéndose. Y si tomamos el L en vez de 2, lo tomamos como L igual a 1, lo mismo. Podríamos hacer aquí el 1 menos epsilon, 1 más epsilon, ¿cierto? Entonces los puntos que están por el lado derecho se van hacia arriba y se están saliendo de este epsilon. Así que gráficamente o geométricamente esta función es discontinua. La función no tiene, el límite no existe. ¿Ya? El límite no existe porque por más que pequeño, mientras más pequeño que tome el epsilon, no puedo encontrar un delta para que se encierre dentro de acá la función. La función no se encierra dentro de esto. Y bueno, suponiendo que el límite es 2 o suponiendo que el límite es 1, porque en otro lado no tenemos valores de... Aquí menos tenemos números que se acerquen, ¿cierto? ¿Ya? Pero sí tenemos números que se acerquen al 2 y números que se acerquen al 1, gráficamente. Así que intuitivamente, viendo eso, nos estamos saliendo de los intervalos. ¿Ya? Aquí la función la hice más bonita, ¿cierto? O sea, es así. Entonces, si tomamos puntos acá, bueno, están yendo justo dentro del intervalo. Justo dentro del intervalo, así que funciona bien. Pero aquí no. ¿Se entiende la idea o no? Y aquí estoy explicando cálculo 1, ¿eh? O no sé cuándo vieron límite ustedes. ¿Sí? Ya veo un dedito para arriba. 2 deditos. Ya, entonces esa es la idea. En principio, acá la idea es bueno, no es que sea un poco, pero ya es distinta, en el sentido de que en R3 ya no estamos tomando intervalos para los valores de x, y. Para los valores de x, y estamos tomando nuestro punto x0 de la forma a, b, ¿ya? Entonces tenemos b aquí, ¿cierto? Tenemos a por acá, ¿ya? Y no podemos tomar intervalos, ¿ya? Porque el intervalo no sería un abierto de R2. Aquí lo que estamos tomando es una bola. Una bola con centro a, b y radio delta. ¿Ya? Ese radio es delta. Entonces, si eso lo llevamos arriba a la gráfica de la función, entonces la gráfica de la función va a ser quizás algo medio deforme, pero no importa, ¿ya? Es algo deforme que tiene proyección esa esfera, ¿ya? Eso se proyecta ahí en la esfera. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un L, y ese L tiene un intervalo que define a esto. Entonces, cada vez que yo tome un f de x, y lo envío acá,
entonces cae dentro de la imagen bolita, y esa imagen bolita está justo dentro del intervalo. Si puedo hacer eso, entonces el límite existe y es L. ¿Se entiende la idea ahora? Es la idea análoga a R1, a R2, pero en vez de intervalos son con bolas. Con esta bola que rodea el punto A, B. ¿Ya? Y obviamente la función, como es función real, va a números reales, y en el caso de acá sí es intervalo. ¿Ya? En el caso de acá, acá es valor absoluto, ¿cierto? Y acá es norma. O, bueno, hablamos de módulo, ¿cierto? Bueno, módulo. ¿Ya? Entonces esa es más o menos la noción geométrica de límite. Y bueno, como ya estamos más o menos en la hora, podríamos hacer este último ejemplo. Y después vamos a ver lo que sigue. Entonces, como último ejemplo, vamos a calcular el límite de la función que está acá, en los puntos 1,2 y 0,0. Bueno, el 1,2 ya es más o menos sencillo, o sea, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar. Así que el límite, cuando x, y tiende a 1,2, simplemente sería 1 en x, así que es por 1 al cuadrado, 2 en y, así que sería por 2. Ah, perdón. Ya estoy haciendo algo que después les iba a reclamar. X cuadrado y dividido por x cuadrado más y al cuadrado ya es igual, ahora reemplazamos. 5 por 1 al cuadrado más 2 dividido por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Así que Creo eso que sería... arriba, profe, ¿Sí? era 5 por 1 por 2. Ah, por 2, sí. Gracias. Gracias. Ya me estaba yendo en otra. 10, ¿cierto? Y abajo quedaría 5, por lo tanto es 2. Ahí. Muy bien. Así que el límite cuando x, y tiende a 1,2 es simplemente 2. No hay problema. ¿Ya? No hay problema. Ya. Pero hay un problema mayor cuando tiende a 0, 0. Porque si reemplazo 0, 0 arriba, me da 0. Y si reemplazo 0, 0 abajo, me da 0 también. Así que estamos en problemas en esa parte. Ahora vemos una forma indeterminada de 0 partido por 0. Déjenme ver, es 5x cuadrado, sí. 5x cuadrado. Ya. Entonces una indeterminada, como en los límites que ya conocíamos antes, ¿cierto? 0 partido por 0, infinito, infinito, cosas así. También existen acá. Entonces, vamos a la pizarrita. Dijimos el límite cuando x, y tiende a 0,0 de 5x al cuadrado y partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, vamos a verificar si este límite existe y cuál es el valor del límite. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dar casos. ¿Se acuerdan que les dije que si teníamos un puntito A, B? Entonces, tomamos la bola abierta, ¿ya? De ese puntito. Entonces, habían formas de ver por dónde se acercaban. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar una trayectoria así. Entonces, se acerca por ahí, se acerca por acá, ¿ya? Podemos tomar quizás una recta, que se acerca por ahí, se acerca por allá, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos tomar x igual a 0. Y x igual a 0 es la trayectoria por el eje Y, ¿cierto? ¿Ya? Gráficamente lo que estamos haciendo es tomando el punto 0, 0. Y ahí podemos tomar cualquier curva que se acerque al 0, 0. Entonces, por ejemplo, si tomamos x igual a 0, ¿ya? Porque estamos tomando curvas en el dominio, ¿ya? Y el dominio es obviamente todo
los números reales excepto el 0, 0. Partamos por eso, ¿cierto? El dominio son todos los números reales excepto el 0, 0. El conjunto, no me acuerdo cómo le dijimos al dominio, parece que hubo, ¿no? No me acuerdo bien. Pero sería, vamos a dejarlo por D de dominio. Entonces serían todos los reales, todo el plano real, me refiero al plano cartesiano, menos el 0, 0. Ese es el dominio. Entonces, para x igual a 0, nos estaría dando el eje y completo. Así que nos estaríamos acercando al 0, 0 por medio del eje y. ¿Ya? Así que si reemplazamos x igual a 0, ¿qué ocurre? Nos va a quedar el límite cuando, perdón, dijimos que nos estamos acercando por x igual a 0, así que ahora nos vamos a acercar por y igual a 0. Entonces, ¿qué ocurriría? Sería 5 por 0 por y dividido por 0 más y cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué ocurre con ese límite? ¿Qué ocurre con ese límite? Es el límite en una variable. ¿Me están escuchando o viendo o no? Sí, o sea, eso es 0. O sea, 0 arriba. Es 0 porque Cero. arriba da 0, Sí, ¿cierto? da 0. Así que es como el límite de un número nomás. El límite es 0 cuando tienda lo que quiera el y es 0. Porque arriba da 0 partido por y cuadrado. ¿Ya? Es 0 partido por y cuadrado. Así que ese número es 0 de inmediato. Y el límite de cualquier cosa de un número es ese número, 0. ¿Ya? Bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el x igual a 0? Si el y es igual a 0 va a ocurrir lo mismo. Ahora lo que nos pasaría es que nos estaríamos acercando por el eje x, ¿cierto? Ahí es cuando y es igual a 0. Y por el eje y es cuando x es igual a 0. ¿Ya? Entonces ocurriría algo similar. El límite, cuando x tiende a 0, d es 5 por x al cuadrado por 0 dividido por x al cuadrado más 0, ¿cierto? Bueno, arriba da 0 partido por x al cuadrado, así que eso es 0 de inmediato. Nada que hacer. No hay que reemplazar nada, porque recuerden que estos x no es que sean 0. La definición de límite son puntos cercanos a 0. Pero como arriba es 0 dividido por puntos cercanos a 0, es 0 de inmediato. Porque ya es número 0 ya. ¿Ya? O sea que por dos curvas distintas, los límites nos están dando 0. Podríamos pensar entonces de que a lo mejor el límite es 0. O sea, si el límite diera otra cosa, ya estamos mal. Porque por estas trayectorias se acercan a 0. Si encontramos una trayectoria que se acerca a distinto punto, entonces ya jodimos. Y ese es el teorema que viene. ¿Ya? Si encontramos trayectorias donde los límites son distintos, entonces el límite no existe. Porque estaríamos saliéndonos del valor de L, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, podemos suponer que L es igual a 0. ¿Ya? Entonces, para la definición epsilon delta, dice que, perdón, lo voy a hacer sí, hagámoslo con las raíces. Dice que la raíz cuadrada de x, recuerden que nuestro punto A, B, ahora es el punto 0, 0. Ahí es donde se acerca el límite, ¿cierto? ¿Ya? Así que es x menos A, o sea, x menos 0 al cuadrado, más y menos b al cuadrado, o sea, y menos 0 al cuadrado, eso es menor que delta, implica que el valor absoluto de la función 5x al cuadrado y partido por x al cuadrado más y al cuadrado, menos L, pero L es 0, porque es nuestro límite que vamos a probar que efectivamente es el límite, ¿cierto? ¿Ya? Es nuestro candidato a ser el límite. Eso debe ser menor que epsilon. ¿Se entendió eso, no? O sea, lo que estoy haciendo es traducir la definición del límite que tenemos acá, ¿ya?
con nuestros datos. ¿Cuáles son nuestros datos? Es que al punto que nos estamos acercando es el 0, 0. Así que es x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado menor que delta. Así que nos quedó la raíz de x cuadrado más y cuadrado menor que delta. Entonces la función era 5x al cuadrado por y dividido por x al cuadrado más y cuadrado, menos el límite, que el límite en este caso es 0. Bueno, el que queremos que sea 0, ¿cierto? Si demostramos que para todo epsilon existe un delta, entonces el límite es 0. ¿Ya? Pero ese valor 0 salió de las trayectorias que nos dimos al principio. Así que eso lo traduje a nuestro ejercicio, que es esto de acá. ¿Ya? Así que nuestro A, B era el 0, 0, porque anteriormente ese era el ejercicio, ¿cierto? Límite cuando x, y tiende a 0, 0. De esto queremos saber cuánto vale. Por las trayectorias que están acá, nuestro posible L es 0. Nuestro posible L es 0. Así que por eso lo tradujimos así. X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado menor que delta. Luego la función f de x, y menos L, pero L es 0, así que menos nada. Eso tiene que ser menos que epsilon. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende bien hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Entonces hasta ahí se va entendiendo. Chicos, ya vimos lo que pasó en la primera prueba, ¿cierto? Así que, si no entienden, interrúmpanme y díganme, profesor, no entiendo eso, no entiendo por qué esto o esto otro. Yo no tengo problema. No sé si he retado a alguien porque me ha preguntado, ha interrumpido con alguna pregunta, no sé. Creo no haber retado a nadie por eso. ¿Ya? A veces soy medio pesado, sarcástico, pero trato de no serlo cuando es válido. Que me pregunten es válido, es completamente válido. Si me dicen, profesor, no entendí, entonces lo repito. Creo que lo he dejado claro que repito las cosas y trato de explicarla mejor. Trato. ¿Ya? Así que si no entienden algo, pregunten. Por último, me dicen, ¿sabe qué, profesor? ¿Me da un minuto para mirarlo y ver dónde no entiendo? Completamente válido. Ve dónde no entiende y me pregunta. ¿Estamos? ¿Ya? Le doy toda esa libertad. Tiene toda la libertad de preguntarme lo que no entiende. Pero para ello trate de formular bien la pregunta. ¿Ya? Ya. Entonces, espero que hasta aquí estemos bien. Insisto, si no estamos bien, interrumpa. Ya. Entonces tenemos la definición traducida con nuestro caso. Nuestro caso es 0, y con límite igual a 0, porque lo probamos con unas trayectorias, x igual 0 igual 0. Nuestra función es 5x cuadrado y partido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos a demostrar que para todo epsilon existe este delta. Bien. Vamos a manipular esta función que está acá. 5x al cuadrado y dividido por x al cuadrado más y al cuadrado. Esto, en valor absoluto, va a ser menor o igual a el x cuadrado que está aquí, sumarle y cuadrado. Porque le estamos sumando un positivo al numerador. Si le sumamos un positivo al numerador, entonces, ningún problema. Estamos aumentando el valor del numerador. ¿Ya? Bueno, si lo quieren ver así también, ¿ya? Ahí. Ahí estamos aumentando el valor del numerador, ¿cierto? ¿Ya? Si lo separamos bien en los valores absolutos. Bueno, y lo de abajo, como es valor absoluto de un positivo, puede quedar como positivo, x cuadrado más y cuadrado, sin ningún problema. Ya, eso. Bien, pero esto de arriba también es positivo, así que podemos simplificar eso con eso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? O sea, la única magia hasta ahora es que valor absoluto de multiplicación lo separamos en multiplicación de valor absoluto, y el x cuadrado que está aquí le sumamos y cuadrado, por lo tanto es más grande sumarle al numerador, ¿cierto? Un número positivo. ¿Ya? Y por lo tanto podemos simplificar x cuadrado más y cuadrado con x cuadrado más y cuadrado, al sumarle al x cuadrado de aquí. A ese x cuadrado le sumamos y cuadrado.
Y nos dio eso. Bien, entonces hasta ahora lo que tenemos es valor absoluto de 5, que es el 5, y bueno, y eso es, obviamente, todo esto que está acá es menor o igual que eso. Ahora, esto es lo mismo que raíz cuadrada de y al cuadrado. Si yo le sumo x cuadrado dentro, entonces es menor o igual que 5 raíz de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Le sumé x cuadrado, así que queda menor o igual al sumar. Por último, por la hipótesis que está acá, sé que esto es menor que delta. Así que todo lo que está acá, que es 5x al cuadrado y partido por x cuadrado más y al cuadrado, nos va a quedar menor, porque esto que está acá nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado por la hipótesis que está acá arriba, es menor que delta. Así que nos queda menor estricto. Ya no hay menor igual, es menor estricto. Así que esta parte de acá es menor estricto que 5 delta. Y por lo tanto, dado epsilon mayor que 0, ¿cuánto debe ser delta entonces? ¿Cuánto debe ser delta? Epsilon dividido 5. Sí, exactamente. Entonces, dado cualquier número positivo epsilon mayor que 0, nuestro delta es epsilon dividido 5. Con eso demostramos que efectivamente, voy a subir el chat para que se vea mejor ahí abajito. Ay, rayos. Ahí sí. Ya, muy bien, ahí lo ordené. Entonces, al encontrar un delta que depende de epsilon, por medio de todas estas funciones, por medio de toda esta álgebra que hicimos aquí arriba, entonces implica que efectivamente el límite, cuando x, y tiende a 0, 0, de nuestra función 5x al cuadrado y partido por x cuadrado más y al cuadrado, efectivamente ese límite es 0. Efectivamente. Demostramos que con L igual a 0, dado epsilon, encontramos un delta que es epsilon quinto, y por lo tanto el valor del límite sí es 0. Esta es la manera de demostrar un límite por medio de la definición epsilon delta. ¿Se entendió? Profe, Dígame. la única cosita creo que en realidad es una duda de cálculo 1. Ahí puedo dividir el x al cuadrado más y al cuadrado con el x al cuadrado y al cuadrado cuando hace la primera desigualdad. ¿Acá? Porque sí, ahí. ¿Ya? Eso lo puedo hacer únicamente porque estoy diciendo que esa parte me perdí. Porque no podría hacerlo si es que los dos son cero. Esa es Sí, la. eso es un detalle muy bueno. Lo puedo hacer siempre y cuando ambos sean distintos de 0, 0. Vamos para acá. Ese es un detalle súper importante y qué bueno que lo diga. Bueno, no lo puse acá, no lo puse acá. Ya, lo voy a poner acá, pero está acá. Ahí está. X es distinto de X sub 0. Y Sí, X sub 0 era el A. porque como es límite, los puntos no son iguales al límite. Yo me acerco por puntos cercanos al límite. Y por supuesto, es duda de cálculo 1, pero es una buena pregunta. Porque es lo mismo acá. Yo me estoy acercando a x0 por puntos cercanos a x0, pero no por un punto igual a x0. No son iguales. ¿Ya? Así que lo voy a incluir acá. Ya, gracias. Aquí lo tengo que incluir en la definición de x, pero está ahí, ¿cierto? Así que no es algo que esté inventando ahora. Es algo universal. Límite se calcula por puntos que se acercan a nuestro x0. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de simplificar.
todo el derecho a simplificar, porque para que eso sea distinto de 0, bueno, para que eso sea igual a 0, ambos deben ser iguales a 0, ¿cierto? ¿Ya? Pero son puntos cercanos al 0, 0, así que ambos no son igual a 0, por lo tanto puedo simplificar. Así que, perfecto. ¿Estamos? ¿Todo bien hasta ahí, no? Era una excelente duda, ¿eh? Porque no podemos simplificar cosas que son 0. Nos acercamos por puntos distintos de 0, 0, pero son cercanos a él. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó bien claro esto. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? Ya, pareciera que está todo bien hasta aquí. Ya, los voy a dejar descansar. Y creo que fue más o menos densa la clase en el sentido geométrico, ¿cierto? Bien, ¿no, ninguna pregunta acerca de la clase antes de retirarnos? Ya los voy a dejar descansar mejor. Si generan preguntas después, me las pueden hacer, correo, el día martes, ¿cierto? Aún tenemos tiempo para preguntas, así que busquen ejercicios también, los ejercicios también que les dejo en los documentos, las guías de Víctor, ahí tienen harto para ver, los libros también, ya como dije, generalmente veo al Marcen y el Stewart, a veces puedo ver el Spivak y el Apóstol, pero son muy difíciles, ya. Quizás los ejercicios pueden ser un poquito más amigables, pero la materia es densa. El Marcel tiene un detalle importante, cosa que si se fijan, si lo leen, es muy distinto a cómo definía acá, porque el Marcel toma campos vectoriales. Eso no lo vamos a ver. ¿Ya? Son funciones de Rn, NRM. No, ya, no. Vamos a ver de Rn en R, números reales, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces lo dejamos hasta aquí. Que tengan buen fin de semana, chicos. Cuídense. Que estén muy bien. Chao, Diego. Gracias. Chao, profe. Chao, Chao, Sebastián. profe. Chao, Gracias por la Mariana. Chao, clase. profe, que esté bien. Igualmente, que estén muy bien. Hasta la próxima.